With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by full daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master. Señoras y señores, para dar la bienvenida a la Gran Maestra Suprema Ching Hai y para continuar una tradición muy antigua, vamos a presentar las ofrendas. Primero, la ofrenda de flores. Presentamos enseguida la ofrenda de frutas. Sabemos que algunas personas han traído sus propias ofrendas para la maestra Ching Hai. Les pedimos que por favor pasen y hagan sus ofrendas. Oh. Hay una ofrenda del grupo Hare Krishna. Indian food. Oh, what is this? Oh, cross. Thank you. It's the cross of Jesus Christ. Es la cruz de Jesucristo lo que ha sido ofrecido a la maestra en este momento. It's the most precious gift. Es el más precioso regalo que me han hecho. Gracias. Thank you. Gracias. Para introducir brevemente a la maestra Ching Hai, he de decirles que la maestra Ching Hai es vietnamita. Nació en una familia de padres católicos y su abuela era budista. Desde muy pequeña fue vegetariana.
acudía a los dos servicios, a los servicios católicos por parte de sus padres, y también su abuela le enseñó a respetar y a seguir los ritos budistas. Ella es hija de un médico naturópata. Desde muy joven sintió gran interés por la búsqueda de Dios y por la búsqueda de la verdad. Desde muy niña, ella leía libros que no eran para su edad, y cuando su padre le preguntaba si ella los entendía, ella contestaba que si no los entendiera, simplemente no los leería. Desde muy niña, entonces, fue caminando en el sendero de la búsqueda de Dios. Supo del sufrimiento humano desde muy pequeña. También del sufrimiento de los animales. Nunca pudo soportar la matanza de los animales y nunca pudo soportar pasar cerca de una carnicería. Su padre, al ser médico, también le dio una gran idea de lo que el sufrimiento humano era. Por eso, cuando ella fue más joven y fue a Europa, trabajó como voluntaria con la Cruz Roja, haciendo todo tipo de servicios hacia los demás. Trabajaba en los hospitales, trabajó con los refugiados, trabajó como intérprete y muchas veces trabajaba inclusive limpiando a las personas y ayudándolos. Luego se casó con un médico alemán y después de esto siguió la búsqueda de la verdad. Al darse cuenta que no podía seguir así, pidió a su marido que por favor la acompañara en esta búsqueda. Su marido no la acompañó en esta búsqueda, pero ella siguió el sendero de Dios hasta que viajó al Himalaya y obtuvo la iluminación completa. Luego se fue a Taiwán. En Taiwán tenía una vida totalmente meditativa y no estaba entregada a la prédica pública. La prédica pública empezó de una manera muy curiosa. Ella, cuando aún no era conocida, fue llamada por unos discípulos. Algunas personas tocaron a su puerta y le dijeron que les había sido revelado que ella les podía dar la iniciación en el método Kuan Yin. Ella durante varios tiempos les dijo a estas personas que ella no podía hacerlo, hasta que por fin, ante tanta insistencia de los discípulos que iban y la buscaban cada día, decidió hacerlo. Y fue como empezó la prédica pública de la maestra en Taiwán. En Taiwán hay muchos miles de iniciados. Ella tiene su centro en Miaoli, en Taiwán, pero también tiene otros centros porque hay ahora iniciados a todo alrededor del mundo. Hay iniciados en toda América, desde Canadá hasta Argentina, hay iniciados en toda Europa y en todo el Asia. La maestra siempre viaja de un lugar a otro, allí donde la llaman y donde la solicitan. Hace 2 años visitó por primera vez Costa Rica, trajo muchas bendiciones a este país y trajo muchas bendiciones para mucha gente, y estamos muy agradecidos con ella de que ella decidiera hacer un ashram aquí en Costa Rica. Ha sido una gran bendición para todos nosotros y los discípulos de Costa Rica le damos las gracias por estar otra vez con nosotros. Thank you, Master. Gracias. Buenas noches. Estimadas señoras y señores, estimados hermanos y hermanas. Ahora le voy a presentar un discípulo de la maestra Apidos. Quisiera reportar sobre su búsqueda, la verdad, durante muchos años. Yo le voy a presentar para que usted conozca sobre su búsqueda a Dios. Damas, caballeros, le voy a invitar para reportar su experiencia interna. Pase adelante. Buenas noches a todos y que la pasen bastante bien. Yo les voy a compartir esta noche mi experiencia. Para muchos de los que nos hemos iniciado con la maestra, no consideramos lo que llamamos la iniciación, el bautizo o el discipulado con ella como el inicio de nuestra enseñanza. Más bien como el final de una etapa ardua, difícil y muchas veces dolorosa de búsqueda de la verdad, del amor, de la justicia, de la perfección, y que nos ha llevado
a muchos a la frustración y a la desesperación, especialmente cuando nos hemos visto a enfrentarnos a situaciones en las cuales tenemos un enfrentamiento muy terrible por buscar nuestro verdadero yo. Este aspecto lo recalco porque hay muchos buscadores de la verdad, pero no todos llegan a encontrar el camino. Un maestro verdadero es muy difícil de encontrar en esta vida, y para muchos de los que aquí están no van a tener una oportunidad en la vida, sino una oportunidad en muchas vidas, porque un maestro verdadero, y mucho más si es supremo, es muy poco periódico en este mundo. Mi familia fue muy pobre y humilde, y por esas razones mi vida fue muy dura. A los 11 años mi madre falleció, y me incliné hacia el yoga, la filosofía orientales y las ciencias occidentales, pero fui absorbido realmente por las ciencias sociales. A los 17 años me incliné a la política. A los 18 años militaba en el Partido Comunista de Costa Rica. A los 19 años partía para Cuba a prepararme como cuadro político. A los 24 años había arriesgado la vida muchas veces. Y me preguntaba mucho porque cuando era mi mayor esfuerzo y mi entrega era totalmente absoluta, los resultados eran bajo cero. Tuve grandes discrepancias con todos los organismos dirigentes del partido y abandoné las filas. Me fui solo, muerto en vida, con todas las puertas cerradas y no muy buenos ojos de mis colegas. Pero tenía una cosa muy importante: quería la verdad, porque me había entregado sinceramente a una concepción que no era para mí, sino para los demás. Entonces, busqué la verdad. 7 meses después de una serie de problemas y una serie de coincidencias muy extrañas y muy duras, encontré a Dios. Lo encontré en mi corazón. Yo alquilaba en ese momento un cuarto en San José. Estaba en la más grande soledad. No sabía rezar y estaba al borde de la locura. Desde ese momento me sentí diferente y empecé a cambiar. Y empezó a suceder todo diferente para mí. Luego empecé a toparme con una serie de coincidencias sobre libros que hablaban de muchos hombres y mujeres en todas las épocas que habían encontrado por medio del poder de la fe a Dios. O sea, se habían superado mucho. Entonces me llamó mucho la atención y empecé en ese momento con el único método que tenía, a rezar. Yo no busqué ninguna religión. Eso es algo muy personal, respetuosamente. Yo no busqué ninguna religión. Yo no busqué ninguna organización. Yo no busqué ninguna iglesia. Yo no busqué ningún filósofo, sino que busqué la verdad por mí mismo y me dediqué a leer. De repente me topé con mucha información. Información referente a Dios mismo, a Jesucristo y a la humanidad y a las diferentes jerarquías administrativas de los universos. Dios mismo me guió para encontrar esta información. 4 meses después, cuando cumplí 1 año de haber creído en Dios, conocí a la maestra y me inicié con ella. Y después de iniciar el camino con ella, un tiempo después, modestamente, soy monje. Yo recalco este aspecto porque cuando yo estaba en absoluta oscuridad, dar un viraje total en un periodo tan corto de tiempo es muy importante para mí. Entonces, yo podría hablarles a ustedes de alguna experiencia interna con la maestra, experiencias de meditación. Incluso hay muchas experiencias no oficiales que son más importantes que en la meditación misma, pero eso no es lo importante para mí, porque cuando se da un viraje tan rápido, en tan corto tiempo, o sea, donde en la oscuridad se ve la luz que lo llevará hacia el reino de Dios, porque para todos está esa luz. Eso es lo más importante. En medio de la oscuridad, en el fondo del mar, donde usted no ve la superficie, ver eso es muy importante. Por eso mi experiencia modesta en este momento no es hablar internamente de la meditación, sino de este testimonio. Debo centrarme y siento que se exige que se dé aquí. Cuando yo estaba en el suelo y me levantaba con una persistencia que desafiaba toda la lógica, yo les puedo decir, porque lo sé ahora, en aquel entonces no lo sabía, que fue la maestra la que me guió, que fue la maestra la que me levantó
y que fue ella la que me cargó para lograr ascender cuando yo no podía dar un solo paso más. Realmente con ella puedo decir que nací de nuevo, porque yo estaba muerto en vida, he resucitado. Les pido a ustedes que le pidan a Dios que la guíe con respecto a ella misma y que tengan una mente cosmopolita, desfanatizada, libre de perjuicios y de atadura de formas. Mi experiencia pequeña no es una receta. Vean la esencia de ella. Eso es lo más importante. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. A continuación, le voy a presentar al Dr. Pacheco para reportar sobre su experiencia interna. Damas, caballeros, vamos a invitar al Dr. Pacheco para reportar sobre su búsqueda a Dios. Adelante. Doctor. Buenas noches, Doctor. Yeah. damas, caballeros. Creo que hace unos 2 años, cuando la maestra vino a Costa Rica, en la primera ocasión, estaba como la mayoría de ustedes ahí sentado, con la curiosidad metida dentro de mí. Durante toda mi vida, adolescencia y la juventud temprana, creo que como en todos, nació en mí la pregunta que todos nos hacemos de dónde venimos, a dónde vamos, quién es Dios, qué es Dios. Tuve la oportunidad de realizar viajes, la oportunidad de viajar y estudiar en Europa. Allí también busqué la verdad. Estuve con infinidad de maestros, infinidad de sectas, pero ninguna de ellas llenaba mis expectativas. Regresé a Costa Rica hará unos 12 o 13 años. Encontré al país que en movimientos espirituales no había mucha efervescencia. Pasó el tiempo, seguí con mis meditaciones, buscando la verdad. Desfilé por gnósticos en Costa Rica, estudiamos el fenómeno ovni, pero en nada encontraba realmente satisfacción. Quizá mi preparación como científico, como médico, me hace buscar la verdad con fundamento, no arriesgarme a lo primero que me enseñan, a lo primero que veo. Cuando tuve la oportunidad, como ustedes hoy, de conocer a la maestra, realmente sentí que había encontrado el camino, que había encontrado el maestro, porque como en todo, si no tenemos quien nos guíe, el camino se hace difícil. Si yo me hubiera puesto a estudiar solo medicina, difícilmente sería médico. Necesité maestros. Me acerqué a los maestros de medicina interna para que me enseñaran a palpar un estómago, a escuchar un corazón, a poder interrogar a un paciente para poder hacer un diagnóstico y dar un tratamiento. Para mí, eso es un maestro espiritual, aquel que te enseña el camino por el cual debes emprender, buscar la meta. Es importante saber que la maestra Ching Hai no obliga a nadie a hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Ninguno de los que ustedes presentes tiene que abandonar formas de vida, religiones, pareceres, en fin, cada uno puede hacer lo que le apetezca. Cada uno va a sentir el llamado, no va a ser obligado absolutamente a nada. En este momento en que hay tanto engaño, tanta mentira, tantas pseudosectas, en que la Iglesia Católica, de la cual soy confirmado, esta crisis nos hace dudar. Vamos a misa y salimos de misa igual que como entramos, desgraciadamente. Las religiones no nos enseñan a tener un contacto directo con Dios, a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién fundó la religión? El politeísmo existió tiempos luego vino Moisés, nos enseñó un monoteísmo. La maestra nos enseña a conocernos a nosotros mismos y como nosotros mismos somos hijos de Dios, por tanto, como granos de arena de este gran universo, podemos contactar con Dios. Ese es el mensaje de la maestra, ese es el camino. Es un camino difícil,
un camino duro, porque en nuestra sociedad, en mi sociedad donde yo me desenvuelvo, decir que soy vegetariano, decir que no tomo bebidas alcohólicas, es casi ser un hereje en la sociedad donde yo estudio, trabajo y me desenvuelvo. Pero en fin, ha transcurrido el tiempo, creo que he empezado a caminar. Gracias a la maestra aquí presente, se me abrió en la mente el espíritu y puedo desenvolverme mejor en mi quehacer diario. Comprendo más a mis pacientes, comprendo más a mis hijos, comprendo más a mi esposa y creo que estoy en el camino, en el inicio del camino. Es simplemente lo que yo puedo y quería decirles esta noche. Escuchen a la maestra con la mente abierta, con el corazón abierto y no se sientan comprometidos a nada. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Pacheco. Bueno, damas, caballeros, estimados hermanos, hermanas, a continuación vamos a escuchar la palabra de Dios, las palabras de gran maestra. Damos aplausos para la gran maestra. ¿Qué te parece? Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. In obedience to God's command and to the request of the disciples in Costa Rica, I am here today with the honor to greet you, the citizens of this great nation. Obedeciendo un designio de Dios y por invitación de los discípulos de Costa Rica, estoy hoy aquí dando mis servicios y compartiendo con los ciudadanos de una gran nación. And let's pray that God will open our hearts. Oremos para que Dios abra nuestros corazones, so that we might think the same way and understand the same way tonight. para que podamos pensar de la misma manera y podamos comprender lo mismo esta noche, At least for tonight. aunque sea por esta noche. Can you hear behind them? Las personas que están atrás pueden escuchar bien. ¿Sí o no? Gracias. We all know that God is in our heart. But Todo- why is it so difficult to know Him? Todos sabemos que Dios está dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué es tan difícil conocerlo? Why must Jesus come down to suffer in order to show people the way to God? ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir a sufrir para enseñarle a las personas el camino a Dios? Couldn't God do it Himself ¿No podía Dios hacerlo solo, without having to sacrifice His Son? sin haber tenido que sacrificar a su Hijo? Do you know? Ustedes lo saben. If God is in our heart, why couldn't He make us recognize Him? Si Dios está dentro de nuestro corazón, ¿por qué no puede Él hacer que nosotros lo reconozcamos? It is because we are too complicated. Es porque nosotros somos muy complicados. Too complicated for God even to handle. Tan complicados que hasta para Dios es difícil aguantarlo. We imagine God is like this or like that, Imaginamos que Dios es así o asá. and we dictate God to do this and that for us. Y le dictamos a Dios que haga esto o aquello para nosotros, without truly wanting to know what God is. sin verdaderamente querer saber qué es Dios. We pray many times, but we do not know true sincerity. Oramos muchas veces, pero no sabemos lo que es la verdadera sinceridad. Yes, we are very sincere, Sí, somos muy sinceros, but we pray for different things, pero oramos por diferentes cosas, not for God realization. no para obtener la realización de Dios.
And even if we do pray for God realization, we do not put our whole attention and sincerity in our prayers. Y aun cuando pedimos y oramos por la realización de Dios, no ponemos toda nuestra sinceridad y todo nuestro corazón en esas oraciones. It is not that we do not want to offer God our utmost sincerity. It is that we could not do it in this physical world. Y no es que no podamos poner toda nuestra sinceridad, es que no lo podemos hacer verdaderamente en este mundo físico. No es que no queramos hacerlo, es que no podemos verdaderamente en este mundo físico. Because there are so many temptations, many prejudices, many preconceived ideas. Porque hay muchas preconcepciones, muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas. And many wrong teachings. Y muchas enseñanzas erróneas. Therefore, God in His almighty highest level cannot reach us directly. Y entonces Dios en su altísimo nivel no puede alcanzarnos a nosotros directamente. Because between our thinking, our way of life, our perception, and God, there is a great distance. Porque entre nuestra vida, entre nuestra manera de vivir, entre nuestra manera de llevar nuestra vida y Dios hay una gran distancia. In order to bridge this distance, Jesus, for example, had to come. Y para acortar esta distancia, por ejemplo, Jesús tuvo que venir. God in His almighty highest level cannot reach us directly. Y entonces Dios en su altísimo nivel no puede alcanzarnos a nosotros directamente. Because between our thinking, our way of life, our perception and God, there is a great distance. Porque entre nuestra vida, entre nuestra manera de vivir, entre nuestra manera de llevar nuestra vida y Dios hay una gran distancia. In order to bridge this distance, Jesus, for example, had to come. Y para acortar esta distancia, por ejemplo, Jesús tuvo que venir. When Jesus appeared on earth, most of the people did not recognize him. Cuando Jesús apareció en la tierra, muchas de las personas de aquel tiempo no lo reconocieron. Even though there were many prophecies at that time predicting that the Messiah was coming, the Savior was coming. A pesar de que había muchas predicciones en aquel tiempo y muchas profecías que decían que el Salvador, que el Mesías iba a venir. But when he finally came, they could not believe it. Pero cuando finalmente él vino, la gente no lo pudo creer. It is also because of the fantasies of our mind. También esto se debió a las fantasías de nuestra mente. They fancy that if the Son of God came, he must be glorious, he must be different from everybody else. Probably the nose should grow on the head. La fantasía de que el Hijo de Dios que viniera debía ser en gloria y debía ser muy diferente de nosotros, algo así como tener tal vez la nariz en la frente o algo así. I just remember how the Buddha was depicted in the Buddhist scriptures, and I couldn't help laughing. I'm sorry. Es que me estoy acordando de cómo Buda es representado en las escrituras búdicas y no puedo impedir reír. It's good that you don't know Buddhism. Gracias a Dios, ustedes no conocen el budismo. Otherwise, you probably laugh to death. Porque de otra manera tal vez ustedes se reirían hasta morirse de risa. Do you want to hear how the Buddha looked like?
¿Quieren ustedes oír cómo es Buda según esas escrituras? According to the scriptures. De acuerdo a esas escrituras, ¿quieren oírlo? Do you want to hear or you don't like Buddhism? ¿Quieren escucharlo Yes. o no les gusta el budismo? Okay. Don't blame me and don't think I'm preaching Buddhism to you. Bueno, entonces si quieren Okay. escucharlo, no me culpen y no piensen que les estoy predicando budismo. Now, the Buddha was supposed to have 80 different marks as superior marks and 32 beautiful, significant identifications, kind of a holy signs. Buda se supone que tenga 80 diferentes formas y por lo menos 32 diferentes cosas que lo identifican. Now, I will just tell you a few, okay, because I cannot list them or I forgot all about it. Y yo les voy a hacer una pequeña, no puedo hacerles la lista completa, pero les voy a decir algunas, por ejemplo. Also, I don't want to remember all this because it confuses my mind about how the Buddha should look. Además, tampoco quiero recordarlas todas porque confunde mi mente acerca de cómo Buda debe ser. Okay, according to these so-called scriptures, the Buddha's tongue was so long. Bueno, de acuerdo a estas escrituras, la lengua de Buda era tan larga And his ears were so big. y sus orejas tan grandes And his hair was curling all over his body like a sheep person. y su pelo tan largo que se enroscaba todo alrededor de su cuerpo, como las ovejas. And also, he was supposed to have a big lump of flesh sticking up on his head, all red like this, up to here. Yeah. Y se Like a suponía, horn, you know, like a unicorn, perhaps. y se suponía que debe tener un gran pedazo de carne que le salía de la parte alta de su cabeza, algo así como un unicornio. Can you imagine when the Buddha talked and his tongue was sticking out so long like this? Would it not frighten anybody? Ustedes se pueden imaginar a Buda así y se lo pueden imaginar hablando y moviendo la lengua tan larga. ¿No asustaría a cualquiera un Buda así? And he was supposed to walk like a swan. You know how the swan walks? No, you know the goose. You know how the goose walks? Y se supone que caminaba como un ganso. ¿Ustedes han visto caminar a los gansos? Yeah, and those are supposed to be the holy signs. Y se suponía que esos eran los signos santos. And his face supposed to be like the lion. Y se suponía que tenía una cara de león. And his shoulders like the bear. Y unos hombros de oso. Many more animal signs, but I don't want to say more. Y muchos otros signos animales, pero ya no les quiero decir más. In conclusion, the Buddha looks like a very strange creature. En conclusión, Buda se supone que fuera como pareciera una criatura muy, muy extraña. If I were to see him, I probably would say no thanks. Si yo lo viera así, probablemente yo diría no, muchas gracias. You understand? ¿Entienden? Okay. So now, if any Buddha is supposed to come to this world, and people would look for these kinds of signs, Así es que si se supone que un Buda deba venir a esta tierra y las personas buscan este tipo de signos, then we would be at the end. entonces estaremos acabados. Because I don't think we can find anybody suitable. Porque yo creo que no podríamos encontrar a nadie que llene ese puesto. So, Jesus was lucky because he lived only 3.5 years after his public appearance. Jesús tuvo suerte de vivir únicamente 3 años y medio después de su aparición pública. If he had lived any longer, probably people would have made up more things of his appearance, like the Buddha. Si él hubiera tenido que vivir más tiempo, posiblemente la gente hubiera inventado más cosas acerca de su apariencia, tal vez como Buda. And then it would take us longer ages to wait for him to reappear again as promised, because we will look for someone like that.
Y entonces tendríamos que esperar mucho tiempo para que Él volviera a venir como lo ha prometido, porque tendríamos que esperar una persona que parezca y que llene todos esos signos. But what we should know is not the Jesus in person or the Buddha in body would appear to us again on this earth to teach us anything, but it is the Spirit. Lo que debemos entonces saber es que no Jesús en su cuerpo físico o no Buda en su cuerpo físico van a aparecer de nuevo sobre esta tierra para enseñarnos, sino que va a aparecer su espíritu. And when a spirit from God descends upon earth, it can be housed in any kind of body. Y cuando el Espíritu de Dios desciende sobre la tierra, puede ser hospedado en cualquier cuerpo. Therefore, Jesus was a very realized saint, and he understood this, and he never claimed that he was the only one capable to do anything that he did. Por eso es que Jesús fue un santo muy realizado, que había realizado mucho la santidad y que nunca se atribuyó ser él solo el que podía hacer lo que estaba haciendo. He was the only one, but at that time only. Él fue el único en ese tiempo. And when he finished his earth life, someone else would come. Y cuando él terminó su vida en la tierra, entonces otro debía venir. No, not really someone else. It is another kind of body which clothes the same power, the same spirit. You understand? No es realmente otro que debía venir, es el mismo espíritu que debía estar vestido en otro cuerpo. ¿Entienden ustedes? And anybody who houses this power from God, we call the chosen one or the Son of God. Y cualquier cuerpo que encierre este Espíritu de Dios es lo que nosotros llamamos el elegido, el Hijo de Dios. God chooses whom He likes to be His Messiah. Dios escoge a quien Él quiera que sea su Mesías. It's not even our choice. Ni siquiera es nuestra escogencia. We can aspire to be one. We can make ourselves ready, purified, and available, but God chooses. Nosotros podemos prepararnos, podemos desear ser, podemos ir a una preparación verdaderamente, pero es Dios el que escoge. In each era, there may be one or two chosen ones. En cada era hay tal vez uno o dos elegidos. That's why it is a little rare. Por eso es que los elegidos son tan raros. We could be saints, we could be holy, we could be realized persons, but we don't need to be a Messiah, a prophet. Pero nosotros podemos ser santos, ser benditos, sin necesidad de ser un Mesías o un profeta. Even then, we could help the whole world, the whole universe a great deal without having to be an openly chosen one from God. Y aún así le podemos hacer un gran bien al mundo siendo un profeta aún sin ser el elegido. That is the only difference between a Messiah or a chosen one and a realized person. Esa es la única diferencia entre el elegido y una persona que ha cumplido la realización de Dios. In a God-realized person, there is God power, there is God realization. But in a chosen one, please, yeah. En una persona que ha completado la realización de Dios está el poder de Dios, hay poder de Dios. Pero en un elegido, there is totally everything. Está totalmente todo, se encuentra todo. In order to help humankind, in order to suffer
and in order to glorify God personally. Esto ocurre para ayudar a la especie humana, para glorificar a Dios y para ayudar a Dios personalmente. Therefore, contemporarily with Jesus and Buddha were many other saints. Por eso, al mismo tiempo que Jesús y que Buda estaban aquí, había otros santos también. But they didn't have to suffer the way Jesus did. Pero no tuvieron que sufrir de la manera que Jesús sufrió. Because they were not the chosen one. Porque ellos no eran el elegido. Therefore, Jesus has said, no one goes to the Father except through me. Por eso Jesucristo dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. But then he also said, after I leave, I will send comforters to you. Pero también dijo, una vez que yo me haya ido, yo les enviaré confortadores. So grieve not. Así que no tengan pena. Also, he has promised that whatever he can do, his disciples can do too. También él prometió que todo lo que él había hecho, sus discípulos podrían hacerlo también. And maybe he said even greater, no? Is that right? Even do better than him. Is that what he said? Yeah? Yes? Y también él dijo que inclusive podrían hacer prodigios aún mayores. So, that means everyone could realize God and be as great as Jesus was. Esto quiere decir que cada uno puede obtener la realización de Dios y ser tan grandes como fue Jesús. But whether we will be the chosen one or not, that is up to the Almighty's will. Pero si seremos el elegido o no, esto depende únicamente de la voluntad del Todopoderoso. Actually, not many people have the very high hope to attain the position of Jesus or Buddha. La verdad es que no muchas personas tienen la esperanza de alcanzar la posición que alcanzaron Buda o Jesús. Therefore, people always say, well, Jesus is the only one, or Buddha is the only one. Y por eso muchas veces las personas dicen, Jesús es el único, o Buda es el único. In a way, it is true, but it's not. De cierta manera es cierto, pero de cierta manera no lo es. Otherwise, Jesus would not have told us that whatever I can do, you can do better. Porque de otra manera Jesús nunca nos hubiera dicho, todo lo que yo puedo hacer, ustedes lo podrán hacer y aún más. We don't need to hope to become like Buddha or Jesus, world famous, but we could aspire to be God realized and to be of help to ourselves and whomever we are in touch with. Therefore, people always say, well, Jesus is the only one, or Buddha is the only one. Y por eso muchas veces las personas dicen, Jesús es el único, o Buda es el único. In a way, it is true, but it's not. De cierta manera es cierto, pero de cierta manera no lo es. Otherwise, Jesus would not have told us that whatever I can do, you can do better. Porque de otra manera Jesús nunca nos hubiera dicho, todo lo que yo puedo hacer, ustedes lo podrán hacer y aún más. We don't need to hope to become like Buddha or Jesus, world famous, but we could aspire to be God realized and to be of help to ourselves and whomever we are in touch with. No podemos esperar ser tan famosos como Jesús o como Buda, pero sí podemos esperar obtener la realización de Dios para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a todas las personas que se nos acercan. So, the purpose of practicing any method or walking on any path at all is to realize ourselves, to realize God.
Así que la meta de todo método, la meta a que se aspira con todo método o con cualquier camino es obtener la realización personal, la realización de Dios. Not that we want to be like Jesus or Buddha. La meta no es que queramos ser como Jesús o como Buda. When God wants us to be one, we could not even refuse. Porque cuando Dios quiere que nosotros seamos el elegido, ni siquiera podemos rehusarnos. Whether we want it or not. Lo seremos, lo queramos o no. I'm not frightening you. No los estoy asustando. It is the truth I have known from my own experience. Es cierto y no tengo otra experiencia más que mi propia experiencia. And also I may tell you that to be in the position of Jesus or Buddha is no fun either. Y también puedo decirles que estar en la posición de Jesús o de Buda no es muy divertido tampoco. So it's okay not wanting to become one. Así es que está bien no querer ser el uno. Why is that? The only Son of God like Jesus had to suffer, had to bear the cross. ¿Por qué el elegido? ¿Por qué uno como Cristo tiene que sufrir tanto y tuvo que soportar la cruz? Or someone like Buddha, who had all the power, must bear all the misunderstandings, insults, and attacks from people at that time. ¿O por qué una persona como Buda tuvo que sufrir tantas incomprensiones y tantos ataques durante su vida como le sucedió a él? It is partly because of the ignorance of the mass of the people. Es en parte debido a la ignorancia de las masas del pueblo. It is partly also because the body of the master must bear some of the karma of his or their disciples. Y se debe también a que el cuerpo del maestro debe soportar parte del karma de sus discípulos. But the master can only do that when the master is still in the physical body. Pero el maestro puede hacer eso únicamente cuando el maestro permanece en el cuerpo físico, está aún en el cuerpo físico. Therefore, it was necessary that Jesus came to the earth to suffer for the people at that time. Por eso fue necesario que Jesús viniera a la tierra a sufrir por las personas de su tiempo. To bear the cross. Y soportar la cruz. I just have one on my neck now. Una cruz como la que tengo yo. I don't know if it's a coincidence or it is a warning. En mi cuello ahora. No sé francamente si es una coincidencia o si es una advertencia. Or it is just a recognition. O solo un reconocimiento. Anyhow, I bear it every day. De todas maneras, yo la soporto cada día. When people come to a master, cuando las personas se acercan a un maestro, with God realization power, que tiene el poder de la realización de Dios, people come no doubt to worship the master. Las personas se acercan sin duda para honrar al maestro. They bring fruits, flowers, and their love. Traen frutas, flores y su amor. But they also deposit their debts at the feet of the master. Pero también depositan sus deudas a los pies del maestro. And even though the ocean of mercy from the Almighty will wash away most of the debris that the people brought. Y aun cuando el océano de compasión del Todopoderoso puede lavar muchos de las cargas que depositan a los pies del maestro, some of the residues are still lingering where they deposited it, and the master's body must bear these burdens.
Algunas de esas cargas quedan donde fueron depositadas y entonces el cuerpo del maestro debe sobrellevar esas cargas, debe tomarlas y sobrellevarlas. And Jesus was not the only one who suffered such a terrible punishment from people. Y Jesús no fue el único que sufrió un castigo tan terrible de las personas. If you study the lives of many saints in ancient times or in India, you will know they had similar faith. Si ustedes estudian la vida y la historia de muchos santos en los tiempos antiguos o de muchos santos en la India, ustedes van a descubrir que muchos de ellos sufrieron un destino similar. Some masters were even burned alive or made to sit on a hot iron pan under the hot sun. Muchos maestros fueron quemados vivos o fueron obligados a sentarse sobre hierro caliente al sol. Some masters were even flayed alive, cut to pieces, piece by piece, like vivisection, yeah. Muchos de los maestros también fueron cortados en pedazos como si les hubieran hecho la vivisección. And this was even in India, in a holy land, in the land where most of the people are vegetarian, saintly, holy, and know about the scriptures. Y esto sucedía en la India, en tierras sagradas donde muchas personas son vegetarianas y son santas y conocen acerca de las escrituras. So I have told you that to be in the position of Jesus or Buddha is no fun. Por eso es que les he dicho que estar en la posición de Jesús o de Buda no es muy divertido. But these are only the physical sufferings. Pero aún así, estos son únicamente los sufrimientos físicos, that we could see with our eyes. Los que podemos ver con nuestros ojos. There is a mental suffering that the master silently bears that we don't know about. También hay sufrimientos mentales que el maestro sufre y que nosotros no sabemos. Therefore, thank God that he doesn't choose many. Así es que gracias a Dios que Dios no escoge a muchos. Otherwise, I don't think anybody would like to become a master. De otra manera, no creo que a muchas personas les gustaría volverse un maestro. So you may ask me, then why should we practice? Why should we meditate on God? Así que ustedes ahora pueden preguntarme entonces por qué debemos practicar, por qué debemos meditar en Dios. We must. Debemos hacerlo. Because otherwise we would suffer too much. Porque de otra manera tendremos que sufrir demasiado. Also the whole race of mankind will suffer. Y toda la humanidad tendrá que sufrir. Since ancient time, desde los tiempos antiguos, our world has undergone many evolutions. Nuestro mundo ha tenido que pasar a través de mucha evolución. And it has become more civilized today because of many people who follow the teachings of the masters. Y se ha vuelto más civilizado cada día debido a que muchas personas o que algunas personas seguían las enseñanzas de los maestros. When a master comes to earth, not only are the disciples uplifted and shown wisdom, but the whole of humankind is purified, is uplifted to a certain higher level of consciousness. Cada vez que un maestro desciende a la tierra, no solamente sus discípulos son levantados de su bajo nivel y llevados a un nivel más alto, sino toda la humanidad es levantada y llevada a un nivel más alto de conciencia. Therefore, after many masters have graced our earth, the world has become better as it is today. Y debido a que muchos maestros han derramado su gracia en nuestro mundo, es porque nuestro mundo es mejor ahora. But even then, it has not reached the level of the heavenly understanding. Pero aún así no ha alcanzado aún el nivel de la comprensión celestial.
It has not reached the same consciousness like many of the other worlds in the universe. We are, in the other worlds, very, very young, very backward in spiritual understanding. Aún nuestro mundo no ha alcanzado el nivel tan alto que han alcanzado otros mundos en el universo. Nosotros aún somos un mundo con una comprensión celestial muy joven. In the heavenly worlds, where we could visit sometimes with our meditational merit, en el mundo celestial, el cual podemos visitar algunas veces debido a los méritos de nuestra meditación, we can see that the people who live over there do not need to communicate through language. Podemos ver que los seres que habitan aquellas regiones no necesitan comunicarse a través del lenguaje. And even though they still have to learn spiritual lessons, they are very advanced, very intelligent, and the masters over there do not need to speak. Y aún cuando aún tienen que aprender sobre los niveles de conciencia y aumentar más su nivel, ellos no necesitan hablar y los maestros allí no necesitan hablar. When they want to study with the master's presence is enough for them to understand everything. Cada vez que necesitan aprender del maestro, la presencia del maestro, la sola presencia, es suficiente para que el discípulo entienda todo. There is no doubt, no questions, no answers, no complicated thinking. No hay dudas, no hay preguntas, no hay respuestas y no hay pensamientos complicados. Everything will be absolutely clear at the presence of the master. Todo es clarificado ante la sola presencia del maestro. And when I see in our world, even with so many lectures and back and forth arguments and so much fulfillment of the wishes of the people and answering so many questions, still we do not understand very well. Y cuando yo veo que en nuestro mundo, a pesar de tantas conferencias, a pesar de tantas preguntas, de tantas respuestas, de tantos deseos satisfechos de otras personas, todavía seguimos sin entender. Therefore, God continues to send different masters to this world. Bueno, por eso es que Dios continúa enviando maestros a este mundo. And any master who comes to this world must suffer the language problem and the mental retarding ability of our people. Y cada maestro que viene a esta tierra debe sufrir y debe pasar a través de todos los problemas del lenguaje y de la comprensión tan retardada de nuestras personas. Not all the masters are willing to come to this world to teach. No todos los maestros están muy dispuestos a venir a este mundo a enseñar. And even then, just very briefly. Y aún cuando lo aceptan por un corto periodo, muy breve. Like Jesus. Como Jesús. He was intelligent. Era muy inteligente. Therefore, when any master came to this world, the whole universe praised, cheered, applauded. Yeah? Por eso, cada vez que un maestro decide venir a este mundo, el universo entero lo aplaude, el universo entero lo honra. But then somebody must come, no? Pero entonces alguien debe venir, ¿no? Because the whole universe is linked together in a kind of fraternity. Porque todo el universo está ligado en una especie de fraternidad. In a brotherhood. En una hermandad. Just like the members in a family. En una hermandad, por ejemplo, como en los miembros de una familia. If one world or one planet is backward in spiritual advancement, then the other planets will also suffer.
in some way. Y entonces, si un planeta o si un mundo está retardado en el avance espiritual, los otros entonces también sufren esto de alguna manera, debido a esa unión. Just like if one member in the family did something wrong, the whole family would also be affected. Es como cuando un miembro de la familia hace algo malo, pues toda la familia se siente afectada. In ancient times, people complained that the freedom of religion is restricted. And the people who believed in Jesus or different masters in those times were very frightened of being persecuted, of being chased and questioned and jailed and punished. En los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, no había tanta libertad religiosa y las personas, los seguidores de Jesús, estaban muy asustados, temían mucho ser perseguidos, ser capturados, ser interrogados, etc. But even then, under such circumstances, the people's faith were very strong and they appreciated what they had received more than perhaps in modern times. Pero aún en aquellos tiempos y bajo aquellas condiciones, la fe de la gente era tan poderosa que apreciaban inclusive tal vez más que ahora el mensaje que se les había llevado. Because in modern times, when we get the message so easily, we probably do not believe in its value. Porque en estos tiempos modernos, cuando podemos obtener el mensaje de una manera tan sencilla, tal vez eso nos haga pensar que el mensaje no tiene valor, no nos haga ver el verdadero valor del mensaje. And when it's more open and more easily available, it's even more open to critics and criticism. Y cuando el mensaje es más abiertamente difundido, también está más abierto a ser criticado. And therefore, it also has disadvantage. Entonces, también ahora hay muchas desventajas. So, no solution. If it's difficult, then it's difficult to get, difficult to practice, difficult to meet the master, difficult to get together and to understand, difficult to get the information from the master, and difficult to progress and to improve the spiritual movement of the master. Como ustedes ven, es difícil practicar, es difícil encontrar un maestro, es difícil seguir un camino, es difícil encontrar el mensaje, es difícil comprenderlo, es difícil comprender al maestro, es difícil llegar al maestro. But when it's easy to access, then we think, how can it be so easy? I think it's no good. Y cuando por fin se nos facilita el asunto y podemos encontrarlo fácilmente, entonces decimos, ¿Cómo puede ser tan fácil? Si es tan fácil, entonces no debe ser bueno. I have to think about it. Y entonces decimos, tendré que pensar acerca de esto. Or maybe next time. O tal vez la próxima vez. So, no solution. Así es que no hay solución. Still, God always loves mankind. Lo que permanece siempre es el amor de Dios a la humanidad. So God always tries. Y entonces, debido a este amor, Dios siempre trata. And the masters always try their best to bring the holy message, the best solution, the best method to offer to the brothers and sisters of this earth. Y los maestros siempre tratan de la mejor manera que pueden de traer el mensaje a sus hermanos y hermanas de este mundo. We always have our fantasy. Nosotros siempre tenemos nuestra fantasía. We imagine the masters must be like this, like that, and the God realization method must be like this, like that, must be very difficult to attain, must be so and so and so. Nosotros siempre tenemos nuestra fantasía. Pensamos que el maestro debe ser así o asá, o que el método debe ser así o asá, o difícil de esta manera, difícil de obtener, difícil de seguir, etc.
And so many of these preconceived ideas and the outside circumstances sometimes prevent us from knowing the truth. Y muchas de estas ideas preconcebidas y muchas circunstancias exteriores nos impiden entonces llegar a la verdad. It is not entirely our fault. It is because the material existence is too difficult for us. It has brainwashed each one of us into such a condition, into a way of thinking that we can hardly escape. Se debe también a que el mundo material nos ha hecho de esta manera, nos ha lavado el cerebro en cierta forma y entonces es muy difícil escapar a estas preconcepciones. That's what makes the job of the master difficult. Y esto hace el trabajo del maestro muy difícil. And that's what makes our God realization difficult. Y esto hace que nuestra propia realización de Dios se haga muy difícil. But even then, it's worthwhile to try. Pero aún así es meritorio intentarlo. If something is so easy to realize, I guess it's also not very interesting. Si algo además se vuelve muy fácil, yo pienso que no es muy interesante. So we should struggle in our way to understand what God is, or at least to know who we are and why we are here, and where will we go after a few years in this world. Where will we go? What for are we here? Only a few years or a few decades. Así es que cada uno de nosotros debe luchar en su propia forma para tratar de entender qué es Dios, qué somos nosotros, qué es lo que nos espera, qué es la vida que nos espera después, por qué esta vida es tan corta, qué es lo que nos espera después de estos pocos años que estamos aquí. We have fed ourselves with so much from this world to grow this big. At least we must know why. Nosotros nos hemos llenado tanto de tantas cosas para crecer de este tamaño. Deberíamos por lo menos saber por qué. If we do not have the answer to this question, we will never be happy. Si nosotros no obtenemos la respuesta a estas preguntas, nunca seremos felices. That's the only simple reason why we must realize ourselves, we must realize God. Esa es la razón por la cual nosotros debemos llegar a la propia realización, a la realización de Dios. For our own satisfaction. Para nuestra propia satisfacción. We can never be happy. It doesn't matter in which position we are placed or how much material possessions we are given until we realize this very basic fundamental question. Nosotros no podemos ser felices a pesar de cualquier alta posición o de cualquier cosa muy alta o honor que podamos obtener. Nosotros no podemos llegar a ser felices con cualquier cosa que se nos ofrezca material hasta que no lleguemos a contestar estas preguntas básicas y esenciales. Therefore, you never find a truly happy person in this world, even if he is a king. Por eso es que nunca encontramos una persona verdaderamente feliz en este mundo, aunque sea un rey. But Jesus' disciples were happy. Pero los discípulos de Jesús eran felices. And the disciples of our path, they are happy. Y los discípulos de nuestro camino son felices. They truly have the inner happiness. Verdaderamente tienen la felicidad interna. Not that I give them money, praise them, or do anything to make them happy externally. No es que yo les dé dinero o los honre o les dé nada externo para ser felices. Why is that? ¿Por qué sucede esto? Because they have found the answer. Simplemente porque han encontrado la respuesta. Because they are doing what they are supposed to do as their human duty. Porque están haciendo lo que deben hacer como trabajo humano, como responsabilidad humana. Because they fulfill the purpose of human life.
porque están llenando y cumpliendo el propósito de la existencia humana. Each one of us is given the human life only for the purpose of realizing God. A cada uno de nosotros se le ha dado un único propósito en esta vida humana, y ese propósito es alcanzar la realización de Dios. And if we forsake this duty, we will never be happy in this life or any other life. Y si nosotros no llenamos no cumplimos con esta meta, nosotros jamás seremos felices en esta vida ni en ninguna vida. And I tell you the truth, this is the only reason for human suffering and nothing else. Y yo les digo la verdad, esa es la única razón del sufrimiento humano, para el sufrimiento humano, y ninguna otra. If we realized how we struggle in the mother's womb, how we repented our past lives' mistakes, how we promised God to utilize this present life in a very meaningful manner to serve Him before we were born. Si nosotros supiéramos cómo luchamos en el vientre de nuestra madre y cómo le prometimos a Dios, cómo le pedimos a Dios que perdonara nuestros pasados errores y cómo le prometimos a Dios que nosotros lucharíamos por alcanzarlo, then we would never waste 1 second to think of anything else but try our best in all our leisure time to realize God. Entonces nosotros no perderíamos ni un segundo de nuestro tiempo ni de nuestra vida y lo emplearíamos todo para alcanzar a Dios. But as soon as we were born into this world, we forgot everything. Pero tan pronto como nacemos a este mundo, olvidamos eso y olvidamos todo. Because it is the law of the material world to let people forget. Porque es ley del mundo material que las personas olviden. Therefore, it is necessary that a master must come to us and remind us again. Por eso es necesario que venga un maestro a nosotros y nos recuerde de nuevo nuestro propósito. And again, until we remember what we have promised to God inside the womb of the mother. Y que nos recuerde una y otra vez lo que prometimos a Dios en el vientre de nuestra madre. We might not remember with our physical brain, but our soul, the ability of wisdom, will remember. Tal vez nosotros no lo recordemos con nuestro cerebro físico, pero con nuestra alma, con la habilidad de la sabiduría, lo recordaremos. And then it could happen that we follow the Master's teaching, that we go back on the path of God. Y entonces puede suceder que al seguir las enseñanzas del Maestro, volvamos al camino de Dios. And that is our luckiest day. Y ese será el día más feliz de nuestra vida, el día de más suerte. I wish all of you this lucky day. Yo deseo a todos ustedes ese día tan feliz. Thank you for your attentive, loving attention. Gracias por su muy amable y amorosa atención. Amen. Amén. Ahora vamos a tener usted una posibilidad para hacer unas preguntas. Maestra, ¿está dispuesta para contestarles? Lo que está interesado en hacer unas preguntas, por favor, escribe su nombre y sus preguntas para que nuestros colaboradores puedan pasar esas preguntas a nosotros. Gracias por sus colaboraciones. La primera pregunta dice, ¿cómo puedo ver la luz y oír el sonido de Dios? How can I see the light and hear the sound of God? Oh, come to initiation.
Bueno, véngala. ¿Por qué razón dice usted, maestra, que el Espíritu de Jesús podrá ser recibido por cualquier cuerpo? Si hubo que conseguir un cuerpo de gran estirpe sideral para lograr que pudiera vivir en la materia y llevar a cabo su misión en la tierra hace ya casi 2000 años. Why did you say, Master, that the Spirit of Jesus can be received in any body? Why did you say this? Because to the Spirit of God to come into Jesus, they choose a very big body, a very saintly body. How is it possible? Yes, I also say that when God chooses a body, Sí, and then I say it has to be the chosen one. sí, también yo he dicho que se necesita ser el elegido. Dios elige ese cuerpo, claro que sí. That's why the life of the masters is different from other people's. They cannot eat meat, they cannot drink wine. They have to be dedicated to God alone. Claro, por eso es que el cuerpo de un maestro es diferente al de otras personas. No pueden comer carne, no pueden beber vino. Deben estar completamente dedicados a Dios, únicamente dedicados a Dios. And also that body must be able to suffer. Y además, ese cuerpo también debe estar dispuesto y debe poder sufrir. What I mean is that it doesn't have to be exactly like the body of Jesus. It could be in any other kind of body. Understand? Lo que yo quiero decir es que no tiene que ser en un cuerpo como el de Jesucristo. Puede ser en otra clase de cuerpo, ¿entienden? Doesn't have to be the same hay or have to bear or have the same weight or the same appearance. That's what I mean. Yo lo que quiero decir es que no tiene que tener la misma altura, ni la misma barba, ni la misma apariencia. Eso es lo que quise decir. Normalmente, ¿cuánto tiempo se destinará para la meditación y otras actividades? ¿Cuánto tiempo debe destinar para la meditación y otras actividades un discípulo? Normally, how many times does a disciple has to meditate? How many times you must meditate? Twice a day. Normalmente 3 veces al día. 2 times a day. 3 veces As much al día. as you can, but at least twice a day. Y es decir, tantas veces como se pueda, pero por lo menos 3 veces al día. Before you get up in the morning so that you can face the day with God's energy and blessing. And after you finish the day, before you go to sleep, in order to wash away all the worldly impressions of the day. Por lo menos antes de levantarse, para que usted pueda enfrentar el día con toda la energía de Dios, y al terminar el día para que usted pueda lavar todas las impresiones del día. Wow, so many questions. Is it necessary to suffer in this life to attain heaven? In order to what? Is it necessary to suffer in this life to attain God, to realize God? Suffer? Oh, no, it's not always necessary to suffer. Perdón, la pregunta en español ¿es necesario sufrir en esta vida para ganar el cielo? Y la respuesta es, no, no siempre es necesario sufrir. Most people, after initiation, they suffer less. Muchas personas después de la iniciación sufren menos. Unless they have truly very, very heavy karma that the master cannot dissolve all. So they have to bear some of it. Únicamente si tienen un karma muy, muy, muy pesado y el maestro no puede disolverlo por completo, entonces deben sufrir. ¿Cómo puede una persona iniciarse al camino de la iluminación por el método Kuan Yin? How can a person get initiation in the Kuan Yin method? Just come. Simplemente venga a la iniciación. You must be vegan. También, usted debe ser vegetariano antes de obtenerla. No meat, no alcohol, no drugs. No comer carnes, no tomar alcohol, no tomar ninguna droga. And meditate. Y meditar.
Estas preguntas están en inglés. En español dice, ¿es la iluminación lo mismo que contactar un guía alto? Is illumination the same as contacting or channeling a higher guide? Oh, no. No, la It iniciación. is just to make you realize God inside you. No, la iniciación es simplemente que usted pueda realizar a Dios dentro de sí mismo. Do you constantly communicate with higher guides? La otra pregunta es, ¿usted constantemente se comunica con altos guías? No, I contact God. No, God is the highest guide. no, yo me contacto directamente con Dios. Dios es el más alto guía. I do not do kind of trance like when you contact different spirits and they speak through you when you don't know anything or when you're unconscious. This is not the sort that we are doing. No, yo no me contacto con nadie ni hago ese tipo de cosas de contactar a través de espíritus o de que uno está medio inconsciente y entonces hablan a través de uno. Esa no es la manera en que nosotros lo hacemos. Each one of us has God inside and we contact God. That's all. No complication with different spirits. Cada uno de nosotros tiene a Dios en sí mismo y esa es la manera sencilla, sin complicaciones. Nos contactamos con Dios directamente. ¿Cómo puedo iniciarme? Lo necesito. How can I get initiated? I need it. I told you already. Ya se los Welcome. dije. Vengan, Bienvenido. bienvenidos. ¿Cómo explica usted las diferentes razas? ¿Cuál puede haber sido el propósito de Dios? También, ¿cuál puede haber sido el propósito de Dios con los diferentes idiomas? ¿Y cómo podemos ser el mismo? How do you explain that there are different races? What could have been the purpose of God? Why there are different languages? If there are different languages and different races, how can we be one? Oh, that's only external appearance. God has no language, no barrier. God is a loving power. It's not an appearance. Bueno, es que esas Therefore, son- we have many different disciples in different countries, but we still feel one. Bueno, es que esas son totalmente externas, la apariencia externa. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos muchos discípulos en muchos diferentes países y seguimos siendo uno, porque Dios no conoce razas, Dios no conoce lenguajes. First of all, welcome to Costa Rica. And can you speak about karma? Antes que nada, bienvenida a Costa Rica. ¿Podría usted hablar sobre el karma? Oh, yeah. Karma, in general, is the consequence of what we did in the previous life El, or ka- in this present life, which is not according to the law of God. el karma en general son las consecuencias de lo que hicimos en otras vidas o en esta vida y que no ha estado de acuerdo a la ley de Dios. Can you hear clearly? ¿Pueden ustedes Yeah. oír claramente? It's good? Okay. ¿Qué opina usted acerca de la luz y el sonido del Espíritu Santo? Which is your opinion about the light and sound of the Holy Ghost? What's my opinion? Why do I have an opinion? That's good. That's what we should know. Porque debo yo tener una opinión, es muy bueno. Eso es lo que nosotros debíamos alcanzar, es lo que debíamos conocer. That's what we can offer you at the time of initiation. Y eso exactamente es lo que nosotros podemos ofrecerle a usted en el momento de la iniciación. ¿Qué opina usted sobre el maestro interior y en qué circunstancias es factible su actuación?
which is your opinion about the inner master and in which circumstances he can act? In which what? In which circumstances he manifested? Okay. The inner master is normally the manifestation of the outer master. When a master appears physically on earth, he also guides the disciples and followers with the inner manifestation. And when we have trouble, or we have sorrow, or we have difficulty in meditation, we can pray. And the inner master sometimes will appear to us at our home to teach us something. That is what the inner master is. And the outer master is the physical one. El maestro interno es la manifestación del maestro externo, y entonces cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna pena, cuando atravesamos por algún momento, o cuando pedimos consejo o cuando pedimos en oración, entonces el maestro que nos guía, el maestro externo que nos guía, se manifiesta dentro de nosotros. Eso es el maestro interno. ¿Debo yo renunciar a todas mis posesiones materiales para tener la realización? Y si debo dar todas mis posesiones materiales, ¿a quién debo dárselas? Will I need to give up all my material possessions to become realized? And if so, to whom? No. We don't need to give all our material possessions to anybody. We just have to forsake it inside our heart and be prepared to even forsake it physically if that is what God wants. No, usted no debe darle sus posesiones materiales a nadie. Usted simplemente debe hacerlo en su corazón. Usted debe renunciar a eso en su corazón y estar dispuesto a renunciar a eso físicamente si es que ese es el deseo de Dios. But most of the time, God doesn't want us to forsake anything. We can stay in our home and with our families and do the practice according to the Master's instructions. Pero muchas veces Dios no quiere que nosotros nos desprendamos físicamente de las posesiones y nos podemos quedar en casa y quedarnos con nuestras familias y aún así seguir correctamente las instrucciones del Maestro. Only the chosen few are called by God to serve Him. Únicamente se le pide a aquellos elegidos por Dios para servirlo. And these must be prepared to leave everything, to do God's bidding. Y esas personas, esos elegidos, deben estar dispuestos a dejar absolutamente todo para unirse a Dios. Sometimes God speaks through the Master. Muchas veces Dios habla a través del Maestro. For example, when Peter was called by Jesus, say, "You leave your fishing net, I will teach you to fish men." Por ejemplo, cuando Jesucristo llamó a Pedro y le dijo, tú dejarás tu red y yo te haré pescador de hombres. And Peter immediately did so. Y Pedro inmediatamente lo hizo. He didn't argue. He didn't say, "Wow, my fish people, how can I leave them? I have the habit to catch fish. I don't know anything else. How do I know if I go with you, I can do anything, etc. I'm only a fisherman." He did not argue like that. He just listened to Jesus and left with him. Pedro no se puso a discutir, no se puso a decir, bueno, es que yo siempre he pescado, yo es a lo que estoy acostumbrado, eso es lo que yo hago, ¿cómo puedo vivir sin pescar? ¿Cómo puedo dejar las redes? Pedro no se puso a discutir, Pedro solamente escuchó la voz y lo dejó todo. But in this way, you can see Peter was not an ordinary person. Pero de esta manera usted puede darse cuenta de que Pedro no era una persona ordinaria. Because as a fisherman, he knew he was not worthy of anything, but he could trust Jesus to the extent that he believed that he could help Jesus in his mission. He must have had wisdom inside already.
Porque tal vez pensamos que Pedro, un simple pescador, no era merecedor, no era digno de aquello, pero verdaderamente Pedro tenía la sabiduría dentro de él. Pedro tenía la sabiduría dentro de él, y cuando le fue pedido, Pedro lo hizo. Because the two jobs are entirely different. Porque los dos trabajos de Pedro fueron enteramente diferentes. In order to overcome the inferiority complex, we must be really superior inside. Porque para ser tan complejamente como Pedro, tan complejamente bajo e inferior, para poder soportarlo, verdaderamente debemos ser superiores dentro. So Peter was not an ordinary fisherman. No wonder he was chosen to be the successor of Jesus. Pedro, como usted ve, no era una persona ordinaria, así que no es de sorprender, esto no debe sorprendernos. Imagínese, Pedro fue el elegido para suceder a Jesucristo. How long can we stay here? Anytime. Anytime. To tomorrow? Anytime. But people must go home to sleep. Maestra, ¿en qué consiste el método Kuan Yin y cómo podemos alcanzarlo? Master, what is the Kuan Yin method and how can we obtain this method? It is the method to make you realize God, to hear God and to see God. God is not a person, it's not an appearance, it is a loving power which is manifested in sound and light. We call them heavenly music and heavenly light. When we contact these, we contact God. Este es un método para alcanzar el sonido y la luz de Dios, el poder y el amor de Dios. Dios no es una persona, no es algo físico. Dios es el poder del amor, y el método Kuan Yin es un método con el cual nosotros podemos alcanzar el amor de Dios, la luz y el sonido de Dios. And you will know it at the time of initiation. I will teach you. Y en el momento de la iniciación, yo le enseñaré. Do you need another translator? ¿Trajeron Cristo y Buda el mismo mensaje a la humanidad? Does Christ and Buddha bring the same message to the mankind? Yeah. Sí, el mensaje de Cristo y de Buda fue el mismo. Usted, maestra, refiere que su contacto es directamente con Dios, pero entonces cuando Jesús dijo que nadie viene al Padre sino por mí, ¿qué pasa en este caso con una ley que proviene de un espíritu como Jesús? Master, you said that you contact direct with God. And if it is so, why Jesus said, nobody comes to God if it's not through me? Yeah. Okay. Well, I say the same like Jesus. Bueno, yo digo lo mismo que Jesús. Jesus, when he was alive, he was chosen. Cuando Jesús estaba vivo, era el elegido. And he was in direct contact with God. Y estaba en directo contacto con Dios. Well, I am also in direct contact with God, so I just tell you the truth. What else can I say? Y bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo estoy en directo contacto con Dios. ¿Qué más puedo yo decir? When Jesus was alive, he was the master. So anybody who wants to come in contact with God must go through Jesus. Cuando Cristo estaba aquí, Él era el elegido, Él estaba en contacto con Dios. Entonces, era necesario que fuera a Dios a través de Él. But now Jesus is gone, how can you go through him? Pero Jesús ya se ha ido, ¿cómo puede usted ir a través de Él? You have to go through somebody else whom God has chosen, understand? Usted debe ir a Dios a través de alguien que Dios haya elegido. If you want to contact God, you can come to me. Si usted quiere contactar a Dios, venga a mí. And you can see him. Y usted podrá verlo. And no need to question.
y no necesitará hacerse tantas preguntas. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se define? ¿Cómo puedo conocer la verdad? What is truth? How do we define truth? How do I know the truth? Well, we have to be in contact with truth in order to understand it. Para entender la verdad debemos estar en contacto con la verdad. The truth is not to be spoken in language, but to be understood and realized by each individual. La verdad no puede ser dicha ni puede ser explicada a través del lenguaje. La verdad debe ser comprendida y realizada por cada individuo. Para usted, Dios es Jesucristo. ¿Es Él el Maestro? Is God for you Jesus Christ? He is the Master. He was the master Él fue el Maestro on this earth, but he is still a master now in different words. Él fue el Maestro en esta tierra y sigue siendo un Maestro en diferentes mundos. ¿En qué consiste la iniciación y cuándo es? What is initiation and when it will take place? Yeah, you answer. What do you arrange? La iniciación es para mañana a la 1. La iniciación es mañana a la 1 en nuestra finca en Surquí. A las 12 tenemos una microbús. La puse en la Parque Mercedes, enfrente de la Pompa. Ustedes estaría ahí, la Mercedes. Initiation is tomorrow, 1 o'clock in the afternoon. In our farm, finca in Surquí. We will pick up the people in the Parque La Merced at 12 o'clock. You tell them if they want more information outside. Si usted necesita más información, usted puede ir a la parte de atrás y ahí le darán toda la información. If you need more information about initiation, you can go and in the back we have an information desk. Master, thank you for coming to Costa Rica. Please don't abandon us spiritually. May God bless you, right? Okay. Yes, God love us very much because you are here. Gracias por venir a Costa Rica, maestra. Nunca nos abandone espiritualmente. Se ve que Dios nos ama puesto que usted está aquí. Thank you. Gracias. Yo quisiera saber qué es exactamente la iluminación inmediata. I would like to know what exactly is immediate illumination. Yeah, understand. It means you get enlightenment immediately. Pues quiere decir que usted obtiene la iluminación inmediatamente. Because at the time of initiation, you see the light of God and you hear the sound of God. And that is the sign of enlightenment. Therefore, you say immediate enlightenment. Okay? Porque en el momento de la iniciación, usted verá la luz de Dios y escuchará el sonido de Dios. Y esa es una señal de la iluminación. Provided you are not sleeping. Yeah. Siempre y cuando usted no se duerma. ¿Por qué se debe ser vegetariano? Why you must be vegetarian? Because God forbids taking any life. Porque Dios prohíbe que nosotros tomemos ninguna vida. God is love and mercy. Dios es amor y compasión. If we want to be near God, we must be as loving and merciful as He is. Si nosotros deseamos estar cerca de Dios, debemos tener el mismo amor y la misma compasión que Él tiene. In the Bible it says, "Thou shalt not kill." En la Biblia se dice, no matarás. You can refer to the small booklet in your hands, the article about why must we be vegan. There is a better, clearer, and longer explanation, okay? Usted puede referirse a ese pequeño librito verde que posiblemente usted ya tiene en sus manos y ahí hay una más clara, más larga y más profunda explicación de por qué usted debe ser vegetariano. Yo entiendo que vinimos a este mundo por unos pocos años. ¿Cuál es el propósito?
de venir a mundos inferiores. Es para purificarnos. I understand we come to this world for a few years. What is the purpose for coming to inferior world? Is it for purification? Coming to a lower world than this world? No, it is because we are not worthy to live in a higher world that we have to be in a lower world. No. This is all our desires that lead us to different worlds. No, es simplemente porque no somos merecedores de vivir en otros mundos más altos. Es debido a nuestros deseos que vivimos en este mundo. For example, at the moment we are in this physical world because we do not fit in the category of heaven. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en este mundo nuestro físico, porque nosotros no calzamos en un mundo celestial. And when we are in this physical world of the human world, and if we do not fit in the human category again, then we must be reborn in a lower category. Y si nosotros venimos a este mundo y no calzamos en este mundo, y porque no somos tampoco dignos de este mundo, entonces debemos venir a un mundo de más baja categoría. Therefore, we must take care that while we are still living in this human body, we must prepare for the higher level in the future. Por eso es que mientras estamos en este mundo físico y estamos en este cuerpo, debemos tener cuidado y prepararnos para la vida del futuro. In order to be in heaven or in the kingdom of God, we must prepare our mental understanding until we rise to that similar level with the people of that heavenly abode. Otherwise, we cannot fit in. We cannot live there. Para nosotros poder vivir en la vida futura, en el cielo, para llegar al reino de Dios, nosotros debemos prepararnos, nosotros debemos estar listos para poder calzar en ese mundo, porque si nosotros no calzamos, no llegamos al nivel de las personas de ese mundo celestial, entonces no vamos a calzar ahí. That's why all the masters came to this world to teach us how to prepare ourselves for the higher level of the universe. Por eso vienen los maestros a este mundo a enseñarnos cómo prepararnos, cómo estar listos para mundos más altos, de nivel más alto. Después de iniciarme, ¿qué pasa con mi karma de vidas anteriores y con los pecados que cometa? When I get initiation, what happened with my karma? And what happened with my sins and the sins I will commit? What happened? The master will burn them away. Bueno, el maestro los quemará. And just leave you enough to live in this world. Le dejará únicamente el karma necesario para que usted viva en este mundo. If you want all of the karma, you're welcome to keep them. Si usted quiere todo su karma, bienvenido a mantenerlo. ¿Qué es exactamente liberación de la vida? What exactly liberation means? Liberation means liberation, no? Pues liberación significa liberación, ¿no? It means you're free from any mental anguish. Quiere decir que usted se libera de toda angustia mental. Free from the suffering from your past mistakes. Que usted queda libre del sufrimiento de todos sus pasados errores. Free from birth in the lower worlds. Queda libre del nacimiento en mundos inferiores. Enough, no? Last one. Last one? Vamos a leer una última pregunta. El camino de Dios directamente, ¿cómo puede ser? The path to God. There is a direct path to God. Yeah. Sí, existe un directo camino a Dios. It exists since ancient times. Existe desde los tiempos más antiguos. Through the master. A través del maestro. That's why when Master Jesus was on earth, he said, no one can come to God except through me. Por eso fue que mientras el maestro Jesús estuvo en la tierra, dijo, nadie viene a Dios sino por mí. Not that he was proud of himself, he just stated the truth. No lo dijo porque estuviera orgulloso, por una muestra de orgullo. Lo dijo porque simplemente era la verdad.
But not many people understood him at that time. Pero no muchas personas lo entendieron en aquel tiempo. If he was to be reborn again now, not many people would understand him either. Aún si renaciera ahora, tampoco muchas personas lo entenderían. They would say, it's blasphemy. Dirían que está blasfemando. No more questions? Fine. That's good. Okay. Fine. So we take leave of each other physically now. Bueno, ahora debemos separarnos físicamente. And I wish you all the best. Yo deseo lo mejor para ustedes. Try to pray to God that you will realize him one day. Pidan a Dios que ustedes puedan tener la realización de Dios, realizarlo a Él algún día. Through whichever way he has chooses to give you. A través de cualquier camino que Él elija darles. May it be so. Que así sea. Muchas gracias. Señoras, señores, no se vaya, siéntese en sus sillas para que maestra le da bendiciones. Ladies and gentlemen, don't leave your seats. Let our great master, supreme master, give you a bless. No need. Let them be free. Just do what you want. You're free now. Si usted quiere. Thank you for your love. Gracias por venir. Gracias por su amor. I am very touched by your sincerity. Muchas gracias por su sinceridad. And that you have stayed up until such a late hour. Y lamento que hayan tenido que quedarse hasta una hora tan tardía. After a long day of work and many difficulties in life. Que ustedes se tuvieran que quedar aquí hasta tan tarde después del día complicado y de las complicaciones del día que ustedes seguramente han tenido. And thank you for all the beautiful gifts and flowers. Gracias por sus regalos y por sus maravillosas flores. And the cross. Y gracias por la cruz. I'm very honored to be given the cross. Yo me siento muy honrada de que me hayan dado una cruz. That means I am accepted. Quiere decir que yo soy aceptada. In the kingdom of Christianity. Que soy aceptada en el reino de la cristiandad. Muchas gracias. God bless. Que Dios los bendiga. Ponga la música. Reciba bendición especial de Dios. Por favor, mantenga muchos respetos y silencio. Reciban todas las bendiciones de Dios. Los que están interesados puede preguntar nuestra de información para tener su iniciación. Lo que hermanos, hermanas quiere tener iniciación, por favor que pregunte nuestra información. La iniciación será mañana a la 1 en nuestra finca en Surquí. Todas las personas que deseen información acerca de la iniciación pueden solicitarla en la mesa de información. El bus para la iniciación saldrá mañana de parte de la Merced a las 12 del día.
Muy bien. Muy bien. Thank you. Thank you. You come to group meditation? Huh? No group meditation? No speaking English. Beauty.哦，刚刚生的。哎呀，怎么送到这里了？Thank you. Thank you. Thanks. For you. For you. Eso son para usted. Oh, gracias por venir. Problem. Thank you. It's better for keep it dry. Hi. You still here? I thought you don't come see me again. What happened? Nothing? Good. Broken? Oh. Yeah. Thank you. Huh? Okay. God bless. We're going to be there. Oh, fine. God bless. I'll say God bless in Costa Rica. Que Dios los bendiga. Ah, Benedict. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.